¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana de la materia de Ingeniería Industrial del modo semipresencial. Mi nombre es Adrián Vidal Alzate Ordaz y la materia es Control Estadístico de la Calidad y la tarea va dirigida al profesor Miguel Ángel García Cano. La primera pregunta dice: explique qué es el muestreo de aceptación. Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Esto pues normalmente lo manejan en algunas empresas por medio de AQL, que pues es de ciertas cantidades de piezas fabricadas, solamente, no sé, el 15% se van a inspección. La pregunta número 2 habla de el muestreo de aceptación. Es una decisión intermedia entre dos extremos: cero inspección o inspección al 100%. Explica en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Dice el primer punto: cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. En algunas ocasiones o empresas manejan lo que son piezas de cupones o piezas de muestra para tener la orden intacta y tener piezas para destruir. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. En este caso, pues sí se debe tomar por lo menos una pieza, aunque es algo costosa. Sí se debe tomar una pieza para hacer pruebas destructivas. Igual en el costo del cliente, pues ya va considerado esas pruebas. Para la empresa en realidad pues no tendría ningún costo. En los costos en los que la inspección es 100%, es imposible en términos técnicos o económicos. Ahí pues es basándose nada más a inspecciones de sucesivas. Cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que en la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Ahí aplica que normalmente se revisa toda la orden, pero se maneja por lotes pequeños para no tener tanto que inspeccionar, no sé, 20 piezas 100%, o cuando son un lotes grandes, pues sí tienen que inspeccionarlo para estar bien seguros de lo que estás enviando. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria, esto pues ya es de cajón. Independientemente que tú tengas un producto aceptable o no, pues tienes que manejar tu registro de inspección y para mostrárselo al cliente de que estás haciendo las verificaciones necesarias para que tu producto salga en buenas condiciones. Dice la pregunta número 3: ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a inspección al 100%? Tiene menor costo porque inspecciona menos a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. B. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, por lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. Dice el inciso C: el producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Y F. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Pues esto es como lo comenté anteriormente, es revisión, inspección por AQL, que es por medio del porcentaje de las piezas fabricadas. Y pues como dice el último punto, que
prácticamente comprometes al operador a que haga una mejor inspección también. Se puede llamar una inspección sucesiva, dimensionando todos los caracteres si él tiene el acceso para hacer esa inspección, y para tratar de manipular menos el material, ya que podrías dañarlo. Comenta de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos o por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote, y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptable o no. Este punto habla más que nada volvemos a lo mismo, de inspección por AQL, que es porcentaje. Tú tomas de 100 piezas, tomas el 15%, que serían 15 piezas, las verificas, y más del 50% de las piezas, bueno, no, incluso con que estén defectuosas las piezas, una o dos piezas se se hace un rechazo por parte de calidad y se manda a un área de retrabajo. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continua, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones. Y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas, se aceptará o se rechazará todo el lote. Esto pues sería basándote en lo que es tu plano o drawing, como lo quisieras manejar, donde te marca todas las especificaciones que el producto debe llevar, de entre medida, peso, durezas, entre otras. Si no los cumple o tiene su margen de más o menos 5 libras de presión, no lo sé. Si no los cumple, pues ahí ya se toma la decisión de hacer un rechazo del producto. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Esto pues muchas veces se manejan lotes de material, en el cual muchas veces surge la incertidumbre si el lote realmente es el que viene mal o no. Entonces tú validas de esa manera. Si manejas 2 lotes diferentes para tus pruebas y en los 2 lotes viene mal, entonces no era el material, era el procedimiento o el proceso está mal desarrollado. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que toman el lote en particular deben de haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a maquinaria, operadores, materia prima, tiempo, pues fechas. En este punto es como lo comenté anteriormente, habla de las especificaciones. En un ejemplo de un metal, debes de hacer que cuadre por lo menos las especificaciones de la mezcla de materiales, la dureza. Igual muchas veces ya lleva pruebas destructivas desde antes, desde que el cliente te lo vende y te llega con un certificado. De eso habla, de que los lotes sean homogéneos, que sean los más parecidos y la maquinaria sea la que esté corriendo bajo las mismas condiciones. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Pues esto te está hablando de la separación, que no pierdas la rastreabilidad de los lotes. En lote 1 pues su material, lote 2 su material, si es necesario en bolsa, en bins, en lo que sea necesario, pero
que tú tengas identificado cuáles son las pruebas y de qué materia prima se está utilizando. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Esto pues igual, hablamos de inspección por cierta cantidad de piezas, el cual te dice que tú tienes que hacer una verificación. En mi caso le llaman lo que es un RUI, una inspección sucesiva por cada procedimiento que lleva el producto, donde te marca que al inicio, a la mitad y al final tienes que inspeccionar cierta cantidad de piezas, y pues ahí es donde tú también como operador te das cuenta de las variables que podría tener tu producto. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Ok, aquí pues la pregunta sí te habla de lo que es una curva de donde te va marcando cuáles son tus inspecciones y cuáles son los resultados, para así tú tener un control eficiente de cada inspección. Apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestreo y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante, que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestreo. Entre más rápida caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongamos que un lote con 4% de defecto se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que plan N de 60 muestras, una probabilidad de aceptación de 0.302, plan N de 120, C2, probabilidad de aceptación de 0.37, y plan N de 240 muestras, C4, probabilidad de aceptación de 0.035. Esto habla de entre mayor sea el lote, abre tu margen de aceptación. Esto te favorece. Entre más chico sea, obviamente tu margen en porcentaje es mayor, entonces es más fácil que te puedan rechazar un lote, ya que tú tienes un margen ya estandarizado de porcentaje de aceptación o rechazo. Y aquí lo dice de esta manera: el último plan solo dejará pasar 3.5 de los lotes de referencia. Dice la pregunta 9. Cuando algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%, con base a las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuada esta costumbre? No es adecuada, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500, 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%, por ejemplo. Entonces los planes de muestreo resultantes son son de 300 son 30, de 550, 880, y un CO de 0. Entonces pues sí tienes que manejar un poquito variado el porcentaje de inspección. En la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos 3 planes. De ahí se observa que estos 3 planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo,
Si los lotes tienen una proporción de defecto de 0.05 o 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo en cada caso es la siguiente. Para 300 piezas tienes 2.214, para 500 piezas 0.069 y para 800 .165. Así, en el primer caso se aceptará 21.4 de los lotes, en el segundo 7.69 y el último 1.65. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada del proceso de proceder. Esto pues ahí te está dejando muy en claro que no tienes que seguir la secuencia de nada más un 10% de inspección. Es dependiendo tu curva tu cantidad de lote. Comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación existe del NSA con el riesgo del productor es de un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo es entre 0.90 y 0.095, el cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre 0.05 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el NSA. Esto pues habla pues igual de inspección por operadores, donde tiene que estar más seguro de que su producto va a ser aceptable. Igual aplica nada más para las personas que, como comentaba, tienen acceso a lo que son las mediciones. Si no, pues ahí ya entra lo que es el área de calidad, donde va a decidir ellos si continuar el proceso o pararlo. Si va a la mitad del lote y ellos agarran una pieza al azar y dicen, sabes que pues no está cumpliendo, ahí es donde ellos se detienen, paran el proceso y tienen que corregir los defectos que están saliendo. El índice NSL, nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y que quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual a NSL, entonces la probabilidad de aceptarla debe ser muy baja, por lo general de 0.05 a 0.10, y esta probabilidad se le designa con la letra B. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de la calidad no satisfactoria NSL no es cero y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a veces se le conoce como riesgo del consumidor. Esto pues ya viene criterios del cliente final, donde te abre los márgenes muchas veces, donde todavía por ciertos rasgos o físicos dice el cliente, pues sí te lo puedo aceptar. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable es NSA o AQL. Se fija en 1.2 con 0.05 y el NSL 5% con 0.10. Con base en lo anterior, bosqueje la curva CO que se requiere para el plan de muestreo. Y pues aquí ya lo tenemos reflejado. Este es el porciento de defectos verdadero. Te habla de que inicia desde 1 y desciende en C
y esta pues es la probabilidad de aceptación. Por medio de las tablas de Cameron encuentre el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. NSA es igual a 1.2 y pues aquí te dice cómo sacar la probabilidad de aceptación del NSA. Es igual a 1.2 sobre 100 y para lo que es el valor más cercano es a 4.167 es 4.06. A la izquierda de R 4.06 en la columna C se observa que es C4. A la derecha R es igual a 4.06. En la columna NP se encuentra NP es igual a 1.97. Así que N es igual a 1.97 sobre 0.012 que ya teníamos anteriormente. Y por lo tanto el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordado es de 164 y C4. Que ya lo miramos anteriormente. Obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para el correspondiente plan apoyándose en tablas o con ayuda de Excel. Curva de operación OC. Ok, N es igual a 164 y número de muestras y C es igual a 4. Aquí pues igual te manda ya los resultados, ya lo habíamos visto en la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, pero ya te lo da del 1 al 10. Desciende del 1 al 10. El plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el porcentaje defectuoso promedio no será mayor al del 1.33801. Esto pues habla de reposición de material o cambio o retrabajo, siempre y cuando se pueda aún. En la redacción inicial del programa se supone que los lotes eran de tamaño grande, dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido específico por el usuario. El plan aceptable que se deben muestrear son 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más. Estamos hablando de un 16.4%. Inspección. Sin más inspección, si el número de ítems malos es menor a o igual que 4, usando tal plan, un lote conteniendo 1.2 de ítems defectuosos será rechazado solo 3.3233% de las veces, mientras que un lote conteniendo 5% de ítems defectuosos será aceptable solo con 6.5611% de las veces. Esto pues está hablando de los márgenes que te manejaría dependiendo la inspección que tú generes y el cambio de material, pero sigue bajando tu margen de aceptación, ya que pues igual ahí entra ya lo que son piezas retrabajadas. El riesgo del productor está definido por 0.5 para una NSA de 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por 0.10 para el NCL 4.6. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Esta pues vamos a aplicar lo que es la fórmula por el método NSA, que
que dice que P es igual a NSA sobre 100, que nos dice que ya tenemos un porcentaje de 1.5% sobre un 100%. Esto es igual a 0.015%. Y nos dice que P2 sobre P1 es igual a 0.046%, que es nuestro porcentaje de NCL, sobre 0.015 que ya teníamos del NSA, y nos da un total de 3.067. El valor de respuesta más cercano a 3.067 es de 3.21. A la izquierda de R 3.21 a la columna se observa que a la izquierda de 3.21 de la columna de NP se encuentra que N 3.28, así que N es igual a 3.28 entre 0.15, que dará como resultado 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es de 65 muestras y un C de 6. Para medir la eficacia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos de acuerdo con los datos históricos. Se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NSA de 2.5% de acuerdo con esto. Con las tablas de Cameron diseñe un plan apropiado suponiendo un NCL de 5% y tamaño de lote grande. Y esto pues nos habla de que P es igual a 2.5 sobre 100, que ya tenemos el NCL, que sería NSA, y luego nos vamos a lo que es el NCL, que es 5 sobre 100 y nos da 0.05, y la fórmula final nos dice que la respuesta es 0.05 sobre 0.025 es igual a 2. El tamaño de las muestras pues nos dice que son de 11.63, es de 465.2 entre 462 muestras con aceptación de un C de 17. Obtenga la curva CO para el plan. Y pues aquí están las respuestas para la curva, y podemos observar que va de ascendente a descendente de 995, 975, 950, 900, 750, y tenemos en la P son 7, 31, 50, 75, 1, 79. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será de un 75% de aceptación, pero si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de aceptación será de 50%. Esto pues nos está diciendo que entre más sea el porcentaje del nivel de calidad, en este caso defectuoso, la aceptación pues irá el rango disminuyendo para la aceptación del producto. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos ahorra la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Esto es un facilitador para los inspectores de calidad, ya que a ellos aplicando las fórmulas les dice cuántas piezas debe inspeccionar, cuál será su nivel de aceptación dependiendo de la cantidad del lote y cuál es la probabilidad de que el lote, cuántas piezas de lote vayan en buenas condiciones.
Esto hablando en producción en masa. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 10.5E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del producto, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiendo reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario en el caso de los niveles especiales de inspección. Esto pues estamos hablando ahora sí de pérdidas, estamos hablando, bueno, tratando de evitar pérdidas, ya que pues se podría decir que la empresa lo hace a su beneficio, considerando el producto dentro de los estándares dados por el cliente, pero no excediendo o no manteniéndose en las mejores condiciones. Y vamos a hablar de cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 10.5E tenga planes normal, reducido y severo. La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos, y si no lo hace, se debe penalizar. Pues es lo que estábamos diciendo. Muchas veces algunas empresas lo que hacen es de que te dicen, no, pues pásalo. No, pero calidad te dice que no. Dice, pásalo y yo me hago cargo. Yo le digo al cliente, lo voy a negociar con él. Muchas veces no se hace. Entonces pues es muy importante seguir los pasos. Si no, pues debe ser penalizado, y pues muchas veces concluyen demandas por cuestiones de producto defectuoso. Dice la tabla: sistema de cambios de severidad en el muestreo. 10 lotes consecutivos aceptables. No conformidades, tabla 8. Producción sin cambios, autorizado por la autoridad. Comienzo: 2 rechazos en 5 lotes consecutivos. Pues esto es aquí lo que yo comentaba. Muchas veces ya tenemos un ejemplo, ventas de 1000 piezas del producto, pero en lotes diferentes, y dices tú, todos pasan. Muchas veces la inspección no es la rigurosa o la que debería de ser, y por eso se van con el cliente pues rechaza, debido a ellos también sacan sus porcentajes de pérdidas, el cual, recordando que más del 50 o 60% pues es pérdida total para ellos, y pues tienen esa opción de ellos poderte regresar ese producto, el cual tú no lo hiciste de una manera apropiada, independientemente si cumplió con los estándares. Pues aquí dice que es una reducida, lote rechazado, lote aceptado, producción irregular. El normal dice que 5 lotes consecutivos aceptables, y rigurosa, 10 lotes permaneciendo en rigurosa. Pues aquí ya te dice que tienes que parar. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD 10.5E para obtener los planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño de los lotes es más grande, por lo que si el tamaño de muestreo es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. Nada más, pues sí, estás dejando al azar el otro 90%, donde realmente no sabes si tu material va en buenas condiciones. El método de Cameron garantiza de manera exacta el NSA, mientras que el NSL solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestras es redondeado. Los tamaños de muestreo seleccionados para usar 1000 STD 10.5E son 10, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí no todos los tamaños de muestras son posibles. Exacto. Acuérdense que si no tenemos números pares, también estamos dejando ahí un margen grande. O habla de números incompletos, donde tú ocupas tener una exactitud para lo que es el NSL. Los tamaños
muestrales en 1000 STD 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA dado y por lo tanto una disminución de riesgo de proveedor. Esto pues habla que en el STD, entre mayor sea el lote, tus piezas a inspeccionar será más grande. Ya no se basará en un 10%, en un 15%, sino dependiendo de la cantidad de piezas para aumentar la probabilidad de aceptación de tu producto. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando NSA de 1% con una probabilidad de rechazo del 0.10%. Use el método 1000 10.5E y determine los planes de muestreo para C, 0, 1 y 5. Para N1000, según el nivel de inspección 2, el código J, que para un muestreo reducido será de 32 piezas con un C1, pues sería la R3. Para un muestreo normal de 80, C2, R3. Y para un muestreo severo será N80, C1 y R2. Y pues ahí tenemos los valores. De esto pues estamos hablando que la inspección es cambiante dependiendo el tipo de C que tú le manejes al número de muestras. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Selecciona el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor, según las reglas que proporciona el método cambiará de uno al otro. Para mí el más efectivo pues sería el 1000 STD 105E, ya que tiene un margen más de exactitud, donde sabrás por lo menos cuál porcentaje de piezas aceptables o el aproximado más acertado para piezas aceptables de tu lote de producto. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 STD 10D5E, en la que usan NSA de un 1.5. Consta de la siguiente: suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán para este tamaño de lote. Se usará el código de la letra M. Pues muestras, dice que tenemos 315, aceptables 10, rechazadas 11, plan reducido de 125, aceptables 5, rechazadas 8, plan severos de 315, 8 aceptables y 9 rechazadas. Pues aquí igual te está manejando lo que es el margen de tu probabilidad de aceptación y rechazo de piezas, dependiendo la inspección normal la número 2. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se aceptan lotes con un porcentaje de defectos mayor a 1.5%. Explique. Recordemos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación que los lotes que anda entre 0.89 y 0.99 no lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores para ser la persona que muestrea el empaque del lote y su accesibilidad. Esto pues seguimos hablando de inspección del operador final para garantizar que las piezas pues vengan bien. Dice que pues tiene varios factores: el empaque del lote, su accesibilidad y pues las personas que hace el muestreo. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe de que acuerdo con 1000 STD 10.5 el tamaño de muestreo y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango. Así es, ya estamos hablando de cantidades pues ya grandes, y pues tenemos que hacer las inspecciones
necesarias dependiendo de la cantidad de piezas, recordando eso. Si el problema anterior, el NCL deseado, es de 5%, encuentre el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Pues aquí estamos hablando de un porcentaje de NCL de 1.5% sobre 100 es igual a 0.15 y un NCA de un 5% sobre 100 pues sería 0.05. La respuesta da para 0.05 sobre 0.015 es igual a 3.33. Tamaño de muestras 218.66 sobre 219 muestras con aceptación de un C de 6. Y pues volvemos a lo mismo, la gráfica nos marcaría que estábamos de ascendente a descendente y con una tendencia a crecer hasta el 9 en C. Este plan dejará pasar con facilidad los lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10% y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Aquí pues estamos hablando de que tu margen de aceptación es muy bajo, ya que tú dices, si cierta cantidad de piezas de lo que yo estoy inspeccionando están mal, pues tu material va a estar rechazado, que es lo que se está marcando aquí. Por cada cierta cantidad de inspección se está detonando que mínimo en 2 ocasiones se están encontrando defectos. Y esta otra dice: mediante un 1000 STD-15D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Caso 1, nivel de inspección 2, severa, AQL de 1.5%, tamaño de lote de 1400 piezas. Nivel de inspección en el BES de 1, normal, 0.65%. Y tamaño de lote 115 piezas. En el C, nivel de inspección 3, reducida, 0.40 de AQL. Y son 160.000 piezas. En el D es de inspección nivel 3, normal, 2.5% de AQL. Y tamaño de lote de 27 piezas. En la tabla siguiente se muestran los planes de muestreo requeridos. Para A, dice que K es igual a 125 tamaño de muestras. Las aceptables son 3, las rechazadas son 4. Ahí pues estamos dentro de, con un margen muy bajo, pero dentro de. Lo que es el B, dice que es de D es igual a 8, con piezas aceptables 0 y rechazo de 1. Aquí pues estamos mal. En el Q son 500 piezas para tamaño de muestras, aceptables son 5 y rechazadas son 8. Y E es igual a 13 piezas de muestra, una igual a 0 o igual a 1 aceptables y rechazadas 1 igual a 2. Igual pues estamos en probabilidad de ser rechazados ahí, porque son muy pocas piezas y están saliendo defectuosas o de muy baja calidad. Por mi parte es todo, espero haya sido de su agrado.